Vía telefónica, también le agradezco al director de SDP Noticias, Federico Arreola, que nos acompañe para hablar de este y otros temas. Federico, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias, ¿cómo estás tú? Pues aquí al pendiente, tratando de analizar desde diferentes trincheras para la gente esta papa caliente llamado Salvador Cienfuegos. ¿Cómo ves el regreso de Cienfuegos sin cargos de los gringos y creo que llegará en libertad a México? Pues yo pienso como mucha gente, ¿no? Que el ejército mexicano se sintió desprotegido, se sintió sin pues, cierta seguridad de la que había gozado al hacer su trabajo, bueno o malo. Lo que se aprendieron a un militar de tan alto rango, pues podían aprender a cualquiera en Estados Unidos. Y creo que le pidieron a López Obrador que tratara de hacer algo por él. La primera reacción de Andrés Manuel fue la de decir, pues es otro delincuente del periodo neoliberal y el que haya tenido relaciones con él, pues va a ir. Inmediatamente después o al día siguiente cambió de tono. Y pues creo que cumplió como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, negociando en Estados Unidos para que dejaran en paz a este señor, por lo menos allá, y cumplió como líder de las Fuerzas Armadas, de eso no tengo la menor duda. Estaba muy inquieto. Es la parte más delicada y más importante y más complicada del equipo presidencial, las Fuerzas Armadas. Fíjate, y tiene que ver, supongo yo, con la historia de México y en los países con ejércitos débiles para una guerra, digo, si fuéramos nosotros a una guerra con cualquier nación, con fuerzas armadas bien puestas, seguramente perderíamos, porque pues no es nuestro ejército, no puede con los narcos, imagínate si va a poder con los chinos o con los rusos o los gringos o los ingleses. Es la verdad. Pero el ejército de Chile, el de Argentina, el de Guatemala, el de que no quieras, pues tampoco. Pero son ejércitos muy débiles, como en tanto ejércitos, pero muy fuertes en las estructuras políticas. Porque, pues aunque aquí hace muchos años que no hay golpe de Estado, los hubo antes, siempre está presente ese fantasma, y en otros países latinoamericanos, pues peor, ¿no? Entonces, ejército débil en tanto ejército como grupo de combate es muy fuerte en tanto instituto de presión política. Y López Obrador, para no complicar su proyecto, que bastantes problemas se enfrenta con la pandemia, la crisis económica, en fin, la crisis económica derivada de la pandemia vino a mover todo, pues decidió negociar y tranquilizar a los militares y creo que logró un buen gol, a cambio, en mi muy humilde opinión, pero muchos la expresan y la comparto yo, pues de ser demasiado amigo de Donald Trump, inclusive de no felicitar a un presidente casi electo, que ya ha sido felicitado en todo el mundo, el señor Biden, o Biden, o como se diga, ¿no? Porque yo soy monolingüe, entonces para mí la I es sí, ¿no? Yo lo que escribí hace rato es que López Obrador ya cumplió con el ejército pagando el costo de incumplir con el próximo presidente de Estados Unidos, que no es un costo menor, porque incumplió una formalidad. Se diga lo que se diga
que hay que esperar que las instituciones electorales, pues ¿cuáles instituciones electorales? Pues son elecciones estatales más bien, ¿no? Y en todos lados está resuelta ya. Ya ganó. No tiene sentido jugar a ese rollo de que hay que esperar que cumplió con el ejército, pagó el costo de incumplir con Biden, ya encontrará la manera de relacionarse bien con el nuevo presidente de Estados Unidos. Yo lo que esperaría es que el ejército ahora cumpla con México y que permitan a Alejandro Gertz Manero, el fiscal de la República, que investigue a fondo a Cienfuegos, porque pues algo habrá, no lo detuvieron nomás por puntada, ¿no? Decía la persona que estaba hablando contigo ahorita, César, no sé qué, no lo conozco, que no es creíble que haya trabajado para un grupo menor del narco. Eso dicen muchos y yo me pregunto, ¿y por qué no? Pues igual no era tan ambicioso el general. O igual pensó que le convenía más tener controlado un grupo pequeño que meterse en la bronca de una gran mafia, ¿no? Ese argumento yo lo considero falaz, ¿no? Oye, Federico, ¿sí? te he estado leyendo en los últimos días, déjame preguntarte sobre lo que escribiste también sobre Loret y Ancira. ¿Qué madrazo le pones a Carlos Loret? Dice, Loret y Ancira juntos en la calumnia contra Andrés Manuel López Obrador, y te refieres a la entrevista que le concede Ancira antes de entregarse a la justicia allá en España a Loret de Mola. Carlos Loret de Mola ya está cayendo más que en la vulgaridad, en la abierta mentira con la intención de hacer daño al presidente de México. Y hablas de cómo el columnista entrevistó al empresario Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, acusado de haber participado en graves acciones de corrupción. Y bueno, pues les pones una arrastrada. ¿Me quieres hablar de esto? Que además suscribo y aplaudo. Pues más que arrastrada, digo, pues simplemente le estoy diciendo, a ver, Loret es un periodista con mucho oficio, con mucho oficio. Desde muy joven ha estado en la primera división y sabe hacer su trabajo. No es un entrevistador para nada complaciente. Cuando quiere puede ser hasta hiriente con el entrevistado. Lo fue con López Obrador alguna vez. Es muy listo para repreguntar. Ancira dice una barbaridad del tamaño de estoy en problemas porque no le di dinero a López Obrador. Híjole, los que conocemos a Andrés Manuel sabemos que Andrés no le iba a pedir dinero ni a aceptárselo ni nada. Y que siempre en sus distintas campañas exigió a su equipo que todo el dinero fuera legal. Los donativos privados y el dinero público ya está ahí, ¿no? Loret pudo haberle repreguntado a Ancira sin agresividad, no, tampoco se trata de eso, sin la agresividad que mostró con López Obrador en otra entrevista, pero sí con insistencia. Bueno, ¿y por qué dice eso? Se lo pidió López Obrador, usted habló con él, usted supo de otros empresarios que lo estaban haciendo, quiénes, a qué horas, cómo. Y yo pienso que no repreguntó eso porque Ancira no se habría atrevido a ir mucho más allá de lo que dijo. El tipo no es un empresario tonto, es un empresario muy inteligente que sabe que si seguía mintiendo y calumniando a López Obrador iba a complicar su situación, ya muy complicada. Loret no hizo eso, tomó esa frasecita, que dice mucho y no dice nada, pues yo creo que como instrumento de golpeteo contra el presidente de México. Y pudo haberle preguntado mucho más. Ancira le dijo que le dio $2 millones a Peña Nieto para su campaña. Bueno, lo puede demostrar, a qué hora se los dio, cómo. Y sobre todo decirle, oiga, señora Ancira, pues usted es una fichita, porque eso es un delito electoral muy grave. Las personas físicas solo pueden aportar en las campañas presidenciales, no sé, poquito más, poquito menos de $1 millón.
¿Cómo que dio $2 millones? Pues eso es para que le abran otro expediente penal a Ancira, y lo pone así como para darle credibilidad a su otra afirmación. Si le hubiera dado, dice, algunos priistas se acomodaron con López Obrador. Pues no sé a quién se refiere. Si se refiere a Bartlett, sí, Bartlett fue priista y tiene un pasado muy raro, y a mí no me gusta mucho el personaje. Lo conozco bien, me cae hasta bien, pero no me gusta. Pero Bartlett dejó el PRI hace un montón de tiempo y se sumó a Morena desde antes, desde el PRD, yo creo. Andaba en el PT, andaba no sé dónde, se sumó a la izquierda, pues desde mucho tiempo antes. Dejó el PRI, pues no es que se acomodó en el 18, ¿quién más? O sea, entonces, una entrevista así que haga un periodista que todos los días entrevista gente en el radio, antes en la tele también, ahora en el internet, y que tiene tanto oficio, y que es tan listo, porque lo es, pues tuvo que llevar la intención de simplemente agredir. Y eso no es periodismo, eso es politiquería, ¿no? Pero no me gustó de lo que yo leí de Loret. Oye, Federico, ¿y qué me dices Sí. de lo que escribe Ricardo Salinas Pliego, quien también te echó la aburridora encima, como decimos en mi pueblo? También la agarró contra un comentario que hiciste en redes sociales. El presidente de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, dueño de Banco Azteca, dueño de Electra, anda desatado en redes sociales. Algunos hasta lo candidatean para el 2024 la presidencia de la República. Pues ¿qué trae? ¿Qué mosca le picó? Y vi que escribiste también sobre Salinas Pliego en SDP Noticias. Pues Salinas Pliego es un personaje muy pintoresco, que de mucho poder, de mucho dinero. Y yo hice una broma que le dijo gobernadorcillo a Corral, porque Corral creo que hizo lo correcto al decirle que cierre sus bancos y sus tiendas Electra, porque hay una emergencia sanitaria. Y le contestó gobernadorcillo, y yo dije, bueno, Corral tiene muy poquitas posibilidades de ser el próximo presidente, pero podría ocurrir, pues todo puede pasar, ¿no? Habrá una elección en el 24, y si Corral ganara la presidencia, Salinas Pliego iría a Palacio Nacional, al besamanos, le diría, señor presidente Corral, un honor estar con usted. Yo me imaginaba a Corral diciéndole presidente o presidentillo, y le diría presidentote, faltaba más, ¿no? Porque te garantizo que eso pasaría si Corral ganara la elección. ¿Federico? Sí, no había visto el tuit de Salinas Pliego, lo estoy viendo ahora. Ahora resulta que yo te doy la primicia a ti. Sí, ni lo sigo. Dice que mi pobre tuit nadie lo ve. Pues no. Ya me hizo el favor de que lo vieran. Me dice que me apuesta $1,000 y si no tengo me presta. Ya le dije, pues préstame. Si me presta, que encantado apuesto. Un personaje medio raro. Y dice que si Corral es presidente jamás iría a Palacio Nacional. Bueno, pues está convencido de que Corral no será presidente. Y por eso se atreve a apostar así. Pero si fuera, ahí va a estar en primera fila, diciéndole presidentote. Porque así son. Pues sí, así son, mi querido Federico Arreola. Oye, pues te quiero agradecer por acompañarnos siempre, por compartir tus opiniones aquí en Sin Censura. Déjame molestarte en estos próximos días y seguimos platicando, ¿no? Un abrazo, señor.
Pórtese bien, no se ande peleando con Salinas Pliego. No, yo no me imagínate que me peleé con este prócer de la patria, pues no sería yo capaz. Prócer de la patria. Ay, Federico Arreola, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, bye. Cuídate. Bueno, Federico Arreola hablando con nosotros sin censura.